Señores, es el momento de recibir a nuestro invitado. La columna de análisis político pone la mañana en camino, Daniel Buquet. Hola Daniel, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mañana va a ir al Francini? Mañana se define el campeonato uruguayo, sí, mira, así te lo digo. Eso ya me hiciste poner en un lugar de ser aliado tuyo. Final anticipada. Bueno, me gustó. Igual ahora Defensor está recuperando, ¿eh? Empezó como... pero empezó un poquito. Se afirmó porque ganó 2 partidos seguidos, me parece, yo qué sé. Muy complicado arrancó este campeonato. Liverpool arrancó muy bien, ha tenido resultados muy positivos que me han alegrado hasta ahora. y cierto estilo de juego que también... Bueno, eso desconozco. No, pero ya te estoy diciendo que lo he visto, como cierta intención de considerar la pelota una aliada. Exacto. Bueno, a mí me gusta el buen fútbol, lo que importa es ganar. No, yo coincido contigo. Es más, a tal punto, lo conté, y me tomo 10 segundos nada más, que yo soy de los pocos uruguayos, de los poquísimos uruguayos, que tiene cierta simpatía por el Real Madrid. ¿Estamos de acuerdo? Qué horror. Qué horror. Y ayer, viendo el partido, para que veas que por encima de todo lo que me interesa es el fútbol, viendo el partido, en un momento dije, vamos arriba con los Tanos, bien metida los Tanos, porque me siento más identificado con la forma de jugar ¿no? Así que ya ves que igual, puedo cambiar. O sea, no tenés principios, ya me doy cuenta. Sí, claro. Yo veo el fútbol de otra manera. Yo, si soy hincha, yo no puedo ver un partido de fútbol si no estoy hinchando por uno de los dos equipos. Sí, ya lo has dicho, ¿cierto? Y me interesa que el equipo por el que he decidido hinchar, porque podría ser... En ese momento. Ocasional, claro, gane y punto. No me interesa más nada. Perfecto. Bueno. En síntesis, ayer igual ganó mi equipo. Jaja, y de la mejor manera. Madrid, bueno, poniéndoles el poder por encima. En el caso del Real Madrid yo soy contra. O sea, a veces es más fácil para seguir, digamos, fútbol que no es de Uruguay, tener algunos equipos a los que odias. De modo que cuando ves un partido, hinchás por el otro, sea cual sea. El Real Madrid cumple es un caso 100% esa cosa. Siempre hincho por el otro. Por el otro, bueno, muy bien. Bueno, a propósito, ¿habría que demoler el Estadio Centenario? Bueno, posiblemente, sí. Yo no sé cómo se puede hacer para conservar un pedazo de piedra que vos digas, claro, por un tema arqueológico, ¿no? Vos decís, bueno, acá se jugó el primer mundial, bla, 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 entonces de repente hay que conservar algo, una puerta, un no sé qué, que remita al edificio original y hacer un estadio moderno, profesional, ¿no? Ya viste que los estadios son distintos, incluso hasta para mejorar un poco. El estadio es muy bueno, pero tiene un rasgo comparado con los estadios modernos, y es que estás muy lejos de la cancha. En todas partes estás lejos. Y yo además, por ejemplo, que voy creciendo y mi vista va disminuyendo, es cada vez peor. Entonces, sí, yo creo que se tiene que hacer un estadio moderno, con todas las comodidades, con todos los chiches tecnológicos. Estamos pensando en el 2030, ¿no? Sí. Tiene que ser ahí, donde no podés hacer un estadio en otro lado, tiene que ser ahí. Igual va a ser, sí. Pero no puede ser este estadio, me parece que... En su condición de monumento al fútbol mundial, lugar donde se jugó la primera Copa del Mundo, igual se mantiene todo. Claro, eso va a ser, el mismo nombre va a tener, ¿no? O le podemos bicentenario, estadio bicentenario. Ah, bueno. Bueno, mira, algunos asuntos que están arriba de la mesa... algunos de carácter internacional, pero que tienen una fuertísima pata en el... Bueno, acabamos de aludir al acto que ayer se realizó frente a la Embajada de Brasil. Eso habla de que la prisión de Lula es un hecho de carácter internacional, pero con fuerte incidencia en el panorama nacional. En unos y en otros, ¿no? En los que viven como una mala noticia esto y los que viven como una buena noticia esto que le está ocurriendo al expresidente brasilero. Y en ese contexto, ese es un tema. Después arriba de la mesa hay otro muy interesante y que tiene que ver con que Uruguay ha logrado, aún en los peores momentos, que su economía siga creciendo. Ahora definitivamente a guarismos un poco más altos, del 3%. Sin embargo, no logra eso que parece que una cosa necesariamente implicaba la otra. Mayor crecimiento, mayor empleo. Está aumentando el desempleo y eso es una piedra en el zapato de cualquier gobernante, ¿no es cierto?
Y en ese contexto vuelve a subir al escenario otros dos temas que han marcado bastante la agenda. Uno, ANCAP, a grosso modo, porque ALUR, ANCAP son como todos primos hermanos, mezclados muy fuertemente con los temas de la transparencia, los temas de conducta política, los de ética política o incluso los potencialmente corruptos, ¿no? El extravío de cajas con papeles. También ese. Que es algo que cobró notoriedad, vaya a saber uno por qué. Esto a propósito de la última comparecencia de Sendik y sus abogados ante la sede. Bueno, no sé por dónde querés arrancar, porque... No, creo que el caso Lula de alguna manera copó la información, no sé si copó en Uruguay, pero creo que tuvo una presencia muy destacada desde el sábado. El sábado fue el día que fue preso. Creo que, creo que el viernes fue la orden. Lula se refugió, por decirlo de alguna manera, en la sede del sindicato metalúrgico en San Bernardo do Campo, en San Pablo. Se generaron, anteriormente se había pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil respecto de un recurso de habeas corpus, es decir, no un... El día lunes. Claro, no un recurso sobre el asunto, sobre lo que se denuncia, la sustancia, como dirían los jueces, sino el hecho de que él, mientras su defensa argumentaba que mientras no terminara todo el proceso y todas las apelaciones, él debería estar libre. Bueno, resulta que este tribunal dijo que no necesariamente era así. 6-5. Que con una condena de segunda instancia, Lula ya la tiene, podía ir preso, y el juez que se ocupaba de la causa ordenó su detención. Lula se había refugiado en este local sindical con una cantidad de compañeros y gente manifestándose, partidarios en las calles, una situación que por momentos llegó a ser tensa, con cierta incertidumbre, pero claramente Lula comunicó a través de hizo una especie de discurso de despedida hasta cierto punto, que le iba a acatar la decisión de la justicia, lo cual queda claro que en términos jurídicos lo favorecía, ¿no? Si él hubiera tenido alguna especie de desacato, le perjudicaría la continuidad de este proceso. Ahora el proceso está en términos de que otra vez se está solicitando la libertad de Lula, por la ley tal, por la ley cual, en fin, cuestiones básicamente jurídicas. Yo creo que esto, vos dijiste, hay gente que se entristece y gente que se alegra. Obviamente, son los partidarios de uno y otro bando, ¿no? Los partidarios de Lula, los del PT, la izquierda de América Latina se entristece. En algunos casos, cuestiona la legitimidad de la medida, atribuye a intenciones espurias su condena, su encarcelamiento. Yo creo que todo esto es muy discutible, ¿no? Del otro lado se alegran, los detractores, los opositores. No creo que fuera de Brasil haya mucha gente contenta. En Brasil es notorio, de hecho incluso se producían no solo manifestaciones de los partidarios de Lula, del PT, etcétera, a favor de Lula, en contra del Poder Judicial, sino que había manifestaciones de gente que no quiere a Lula pidiendo que vaya preso, exigiendo que vaya preso. Ahora, estos son partidarios, ¿no? La justicia debería estar lejos de simpatías y antipatías hacia las personas, hacia sus partidos, hacia sus programas. No me queda... La causa de Lula es una causa bastante infeliz. Pero yo quiero decir algo antes. Sin ser partidario ni opositor a Lula, yo creo que cualquiera que crea que la democracia es la mejor forma de gobierno y que la democracia debe fortalecerse, la democracia debe prestigiarse, la democracia debe durar a lo largo del tiempo. La cárcel de Lula no es una buena noticia para la democracia. No es solo la cárcel de Lula, la situación institucional en Brasil es una mala noticia para la democracia. Brasil es un país que está viviendo un derrape democrático. Y quiero explicar muy bien esto, porque está claro, los partidarios del PT
cuando destituyeron a la presidenta del PT, Dilma Rousseff, hablaron de un golpe de Estado. Del mismo modo que asocian esto ahora con la cárcel de Lula. Yo creo que ese no es el tema. El tema es el siguiente: la democracia, como todo el mundo sabe, es el gobierno del pueblo, y en las democracias modernas la forma en la que el pueblo gobierna es a través de la elección de los gobernantes. La democracia funciona a través de la mayoría. Nosotros muchas veces cuestionamos el carácter democrático de algunos gobiernos, no porque no los elija la mayoría, sino porque no respetan la república, porque no respetan las libertades, porque no respetan los contrapesos, los checks and balances, como se dice en inglés, que deben tener los gobernantes. Porque la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es decir, la democracia no es que la mayoría, por ejemplo, se impone y oprime y persigue a la minoría. Eso no es la democracia moderna. Pero la democracia moderna tampoco pueden ser solo checks and balances, sin que gobierne la mayoría. Y en Brasil, la situación desde el punto de vista democrático, y ahora sí lo digo desde el punto de vista clásico de la democracia, desde el punto de vista del gobierno de la mayoría, en Brasil eso no existe. Porque la presidenta que fue electa por la mayoría fue destituida, y porque el candidato que según todas las encuestas tiene la mayoría de las adhesiones para ganar una elección que va a ser ahora en octubre, está preso. Y estos dos datos que acabas de dar no son lo suficientemente contundentes para alimentar en tantos, es cierto, simpatizantes de, pero en definitiva datos estos que tú evidencias de carácter objetivo, no son lo suficientemente contundentes para ambientar, promover, sugerir, estimular la teoría de la conspiración. ¿Me lo decís luego de la pausa? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, último tramo de la charla con Daniel Buquet. Estamos hablando del caso Lula y lo que Daniel está procurando hacer es una lectura de carácter político general acerca de si le hace bien o no le hace bien a la democracia la prisión del expresidente, sumado a la destitución de Dilma Rousseff. Y vos decías que desde la perspectiva clásica la prisión de Lula no es una buena noticia para la democracia, ¿no es cierto? Para nada. Y vos antes habías dicho que simpatizantes de Lula veían todo estos acontecimientos políticos como inequívocos gestos de conspiración de la derecha, del poder, como se le quiera llamar, en contra de la izquierda, de que los pobres vivan mejor, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, decías que esa misma lectura es muy cuestionable, pero estos dos acontecimientos no ayudan a reforzar precisamente esa lectura. Es que el problema es el siguiente: en Brasil se mantiene el respeto al funcionamiento institucional de manera incluso bastante rigurosa. Ahora, ¿qué ocurre? Creo que todo el mundo recordará cuando se destituyó a Dilma Rousseff, que se hizo siguiendo el procedimiento correspondiente de forma meticulosa. Se lo hizo sobre la base de unas denuncias muy débiles. La famosa pedaleada. La pedalada, seguro. Es decir, está bien, vos decís, bueno, ok, sí, violó alguna disposición presupuestal, bla, bla, bla. Pero ¿por qué la echaron? La echaron porque querían echarla, ¿no? No es que ese mal manejo presupuestario fuera algo descalificante, ¿no? Estamos hablando de algo mucho menos penal que el penal que le cobraron ayer al Real Madrid. Me refiero a lo de Dilma, ¿entendés? Ahora resulta que lo de Lula, no sé, el caso es complejo, ¿no? Tiene que ver con una coima que se le habría ofrecido a Lula, consistente en un apartamento lujoso, que Lula no llegó a recibir, ¿sí? Lo cual no lo hace inocente. El hecho de no recibir una coima no lo hace inocente, sobre todo si se entiende en el medio de este proceso que en realidad no la recibió porque se descubrió antes de que la recibiera. Ahora, las pruebas no son del todo contundentes. Hay miles de pruebas, ¿no? Lula está involucrado en esa situación de una manera está comprometido en esa situación. Pero las pruebas no son del todo contundentes,
¿Me explico? No quiero entrar en detalle porque esto tiene mucha complejidad. Además, como dice un analista argentino, Jorge Asís, no sé si lo conoces, sí, claro. Escritor, analista, un tipo muy simpático, que es como columnista de Fantino en un programa que se llama Animales Sueltos, programa divertido. América TV, ¿no? América TV, no es un programa profundo, es un programa divertido. Como dice el turco Asís, dice, pero va a ir en cana por un 3 ambiente. ¿No? Redujo triplex a 3 ambientes, ¿no? Dice, pero va en cana por un 3 ambiente, boludo. Como que para un argentino, decir, pero eso no es una coima, eso no es corrupción, ¿me entendés? Y hasta cierto punto uno podría pensar en eso. Nadie dice que Lula tenga 20 millones de dólares en Suiza, ¿no? Un hotel en no sé dónde, una empresa no, bueno, en todo caso lo habrían coimeado con un triplex, coima que no llegó ni a concretarse, sin una prueba contundente, en el sentido, no hay una foto de Lula recibiendo la llave del apartamento, ni diciéndole al tipo, me encanta el triplex que me regalaste. Hay un involucramiento documental de Lula y su señora en particular, con el edificio, no directamente con el apartamento, luego algunos testimonios sobre su presencia. Con el edificio antes que incluso lo tomara Odas, ¿no? Sí, el edificio cuando era una cooperativa de los bancarios, con la compra de un apartamento que no tiene nada que ver con ese triple, es un apartamento común y corriente, humilde, y luego, en fin, un proceso muy complejo por el cual habrían terminado obsequiándole a Lula ese famoso triplex. Pero ¿me entendés? No es algo como para... Está bien, los que lo odian, es como la tarjeta corporativa. Para los que lo odian, es más que prueba suficiente, porque vos ya lo odiabas. Si encima es sospechoso, es culpable. Ahora, para que los que lo quieren, es como forzar el reglamento, es como me está flechando la cancha, ¿no? Se puede discutir lo de ayer, el penal. Bueno, el zaguero toca, hay contacto físico con el delantero, y yo creo que sí, eso las cámaras lo muestran. Entonces es penal. El riguroso diría, eso es penal, está bien cobrado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo de Dilma fue un mal manejo presupuestario, entonces está bien echada, ¿no? Lo de Lula no es claramente una violación de... entonces está bien encanado. Pero la gente que es partidaria dice, pero pará, mientras tanto están gobernando tipos que tienen pruebas mucho más contundentes de delitos muy superiores y están tan conformes. Bueno, cuando se dice esto, que se dice, los que justamente simpatizan con la prisión de Lula señalan, no, pero cuidado, no te confundás, porque Cunha, el que inició todo esto del impeachment, está en cana, ¿no es cierto? Y no te confundás, porque Odebrecht, el dueño, está en cana. Bueno, que es por otra parte, bajo el sistema de delación premiada, que aparece el nombre del expresidente Lula. Argumentos que para muchos son suficientes y contundentes como para decir, ¿vieron que no es contra la izquierda? ¿Vieron que el sistema funciona bien? Claro, pero a ver, pero ¿cuál es el problema desde el punto de vista democrático? Dilma Rousseff fue electa por la mayoría y fue destituida. Es cierto, Michel Temer era su candidato a vice. Alguien podría decir, bueno, también fue electo por la mayoría, sí, pero como vice. Como presidente, Michel Temer no tiene el apoyo del 1% de la población. Sí. Y tiene denuncias de corrupción mucho más graves que las de Dilma y de Lula sumadas. Con grabaciones. Y es el presidente. Claro, nadie dice que la justicia no lo está investigando, sí, lo está investigando, pero es el presidente. Falta el Cunha de Temer, el delincuente que se anima a echar al otro delincuente. No está. Estamos muy cerca de la elección, por otra parte. Estamos muy cerca de la elección y del otro lado, ¿qué tenemos? Al candidato más popular preso. La democracia necesita legitimidad. La democracia, para que funcione, para que se solidifique, para que tenga una perspectiva de continuidad. La democracia sin continuidad no es democracia. La democracia funciona bien
cuando todos creen que el país va a seguir siendo democrático en el mediano plazo. De modo que yo pueda hacer mis cuentas ahora, sobre todo los que pierden las elecciones, que para que la democracia funcione yo tengo que poder perder hoy y decir, bueno, perdí hoy, pero dentro de 4 años, en Brasil 4, en Uruguay 5, tengo otra elección y podré ganar, podré mejorar, ¿no? ¿Qué pasa si los que tienen todas las chances de ganar van presos? Bueno, evidentemente hay una contradicción entre los sistemas de contralor y el gobierno de la mayoría. Yo no digo que Brasil sea una dictadura, por cierto, porque, digamos, el funcionamiento institucional sobrevive. Seguramente va a haber elecciones, todavía ni siquiera está resuelto que Lula no pueda ser candidato. Uh-huh. Ese punto no ha llegado. Esa puerta no está cerrada del todo. Todo sugiere que no va a ser candidato. Así es. Por distintas razones, pero sobre todo por la condena que ya tiene y una ley que explícitamente le prohíbe a los condenados en segunda instancia ser candidatos. Pero bueno, esto no está definido, la candidatura de Lula no está inscripta, está proclamada por el PT, pero no es formalmente inscripta. Recién cuando se inscriba la candidatura, el Tribunal Electoral es el que deberá pronunciarse acerca de si es aceptable la candidatura o no. Para eso pasarán algunas otras cosas. Tal vez Lula salga en libertad por algún mecanismo jurídico, tal vez no. Tal vez la Suprema Corte se ocupe de su caso sustantivamente. En fin, van a pasar muchas cosas. Pero la democracia en Brasil está muy, muy dañada. Y lo que necesita Brasil para recuperar legitimidad es tener a partir del 1 de enero del 2019, el electo en octubre de 2018, un presidente y un gobierno con indiscutible legitimidad democrática. Y en una competencia donde el principal competidor está preso o impedido de competir, hay un problema de legitimidad. Más allá de que vos me digas es chorro, pero por un 3 ambiente. Dijera el argentino. Y era el ganador. Era el ganador, claro. Hay que recordar que Lula además tiene otras causas, ¿no? Y justo marcha a prisión por la causa que, más allá de la expresión del analista argentino, incluso rivales rigurosos de Lula admiten que la causa en sí mismo, la del triplex, es una causa que tiene muchas fragilidades, ¿no? Esta en particular. No sé las otras 5, no lo he estudiado tan a fondo, ¿no? Porque también es cierto que el sistema, para terminar... Parte de la conspiración, yo no digo que haya una conspiración, los partidarios lo ven como una conspiración, no hay evidencia de una conspiración, no hay evidencia de un vínculo entre los jueces y, bueno, los partidos de oposición, por ejemplo. No, de hecho se dice, los jueces fueron puestos por Lula. Se dice algunos o por Lula o designados en el periodo que Lula era presidente, algunos en el periodo que Dilma fue presidente. No existe la conexión que pruebe alguna clase de conspiración. Pero estaríamos hablando, porque lo he escuchado mucho desde Lugo para acá, ¿no? Esta nueva modalidad de casi a lo mejor un poquitito de golpes de Estado que no desembocan en dictaduras, y mucho menos en dictaduras de carácter militar, de derecha, filofascistas, ¿estamos de acuerdo? Pero que de alguna manera tienden a torcer la voluntad popular, mucho más cuando ésta se ha expresado con cierto tono de izquierda. Sí, bueno, a ver, esto último es relativo. Acá hablamos de eso cuando destituyeron a Dilma. Uh-huh. Recuerdo haber comentado que la destitución de Dilma, incluso creo que antes de que se concretara, sí. reunía todas las condiciones que se habían determinado en la investigación comparada, que son las que generan las destituciones. La impopularidad del presidente, los escándalos de corrupción, las movilizaciones callejeras y finalmente, y sobre todo, la condición minoritaria en el Parlamento del presidente, ¿no? El estar en minoría y en oposición. Claro. Ahora,
el hecho de que esto es algo que hace la derecha contra la izquierda, el estudio ahora no recuerdo si controla variables de tipo ideológico, pero es posible que las controle. Por lo tanto, el escenario de destitución es un escenario pelado. Ojo que, a ver, los que cumplen con estas condiciones y que han sido echados, más allá de que hayan sido destituidos o hayan sido forzados a renunciar, los escenarios, digamos, las formas son variadas, no son de izquierda. Algunos son de izquierda. Los de izquierda son en el periodo en el que la izquierda fue logrando llegar a muchos gobiernos en la región. Estamos hablando de Zelaya en Honduras. Yo qué sé si es de izquierda, ¿viste? Zelaya anda por allí dando entrevistas, hablando de la dictadura hondureña, que en realidad, bueno, ahora no estamos hablando de Honduras. Es un caso interesante, medio patético hasta cierto punto. Pero bueno, Zelaya era de un partido tradicional. En aquel momento le vino como un berretín progresista y terminó echado un poco por la configuración de esto. Pero bueno, mencionaste a Lugo, luego el caso de Dilma. No sé si tenemos alguno más de izquierda en estas situaciones, pero a ver, acá fue echado Collor de Mello, Fernando de la Rúa, ¿no? Muchos otros, y acaba de ser echado Pedro Pablo Kuczynski, que yo sepa no forma parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Es verdad, pero o sea, no. El hombre y su circunstancia. PPK, el opositor era Fujimori, ¿no? La hija. O sea, PPK lucía como de la Unión Popular al lado de la hija, ¿no? De Fujimori. Sí, pero, a ver, ¿cuál es la situación? Fíjate que es un caso extraño porque el caso de Perú, que tiene algunos de los ingredientes que yo ya había mencionado, que surgen en primer lugar del estudio de Aníbal Pérez Liñán. Luego hay algunos otros estudios que tratan de establecer las causas, las causas que favorecen los impeachment, las destituciones o las renuncias presidenciales. En Perú no estuvo presente la movilización popular. Estaba el desprestigio del presidente, los escándalos de corrupción y en un grado extremo, en el caso peruano, la condición minoritaria del presidente. Este es un punto clave, aunque según el estudio de Pérez Liñán, esta causa es necesaria, mas no suficiente. Entendido. No sé si se entiende. Es decir, no echan a un presidente que tiene mayoría legislativa. El Parlamento no echa a un presidente que tiene mayoría legislativa. Es casi tautológico. Claro. Tiene que estar enfrentado al Parlamento, tiene que estar en minoría en el Parlamento y en el Parlamento tiene que configurarse una mayoría que se lo quiere sacar de arriba. Fíjate lo que pasa en Perú. En Perú hay un sistema electoral tan disparatado que permitió que al mismo tiempo que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, fuera electo presidente, el partido Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, el partido del fujimorismo, digamos, tenga la mayoría absoluta de las bancas. Claro. Al punto que PPK logró, en un primer intento de destitución, evitarlo, negociando con el otro Fujimori, claro. ¿Cómo se llama? Kenji, el hermano de Keiko, que se llama Kenji, que es del partido, o era más bien, pues lo echaron, del partido Fuerza Popular, junto con un grupo de diputados que respondían a él, liberar al viejo Fujimori a cambio de que ellos no le votaran la destitución y logró sobrevivir. Esto fue el año pasado, no me acuerdo en qué mes. Sí, pero sobre el final. Bueno. Sí, recuerdo que cuando ocurrió, me acuerdo comentar entre nosotros amigos, yo mismo comenté, pero al pobre PPK le salió todo horrible, porque quedó alcahueteando al viejo Fujimori, dándole libertad, pero además obligado a renunciar. Lo echaron igual. Entonces para eso hubieran mantenido la dignidad, de decir, soy dictador, no lo libero y que me echen. Exactamente. De todos modos está el señor ahora, ¿cómo se llama? Martín, ahora se me escapó el apellido. ¿El ingeniero? ¿El nuevo presidente? Sí, el nuevo presidente. ¿Cómo? Vizcarra. Gracias.
digamos, le permite guardar cierta dignidad, intentar armar un gabinete multipartidario y cosas por el estilo, extrañísimo. Ayer fue entrevistado en el programa Conclusiones de CNN por Fernando del Rincón, se llama el periodista. Sí. Sí, un tipo muy particular ese periodista. Un saludo a Fernando, que no me conoce, pero uno nunca sabe. Y Vizcarra explicaba en parte de la entrevista que estaba armando un gabinete multipartidario, pero que no había elegido en ningún caso a ningún ministro por ser de tal o cual partido, en lo más mínimo. No, y el tipo decía, bueno, pero esto le puede... No, de ninguna manera. Una cosa ridícula que los políticos renieguen de la política. Tal cual. Si querés ser presidente de un país presidencialista y no tenés mayoría legislativa, tenés que tratar de armarla hasta cierto punto. Eso se hizo en Brasil, lo hizo Lula, lo había hecho Fernando Henrique Cardoso antes, no lo pudo hacer Colos de Medo y por eso lo echaron. Lo hizo Lula, lo logró hacer Dilma, pagando plata. A veces las mayorías... Esto lo hizo Lula, el gobierno de Lula, el mensalão, una forma de pagarle un complemento salarial a un grupo de diputados, era para tener una mayoría legislativa, ¿no? Entonces, este señor Vizcarra, que reniega de la política de esa forma ridícula, lo que está tratando de hacer es dejar contento a un grupo de fuerzas políticas, de modo que el Parlamento no lo eche a él también, porque los presidentes necesitan apoyo legislativo. No quiere decir que lo necesiten 100%, mayoría absoluta todo el tiempo, de todo el mandato. No. Pero en buena medida van a necesitar armar mayorías, lograr que el Parlamento apruebe algunas leyes, y esto es una cosa clave del presidencialismo, y es donde el presidencialismo falla, cuando se configura en el Parlamento de manera estable y sólida una mayoría opositora. Déjame terminar con una pregunta que responderás apenas puedas, más temprano que tarde, casi en tu condición de profesor. Esto se evita en buena medida, no totalmente, esto se evita en buena medida impidiendo que haya partidos que se presenten a las elecciones sin candidato presidencial. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Es decir, el hecho que por ejemplo Uruguay, ¿no? El hecho que cada partido, porque por ejemplo, el partido más fuerte del Brasil, el de Temer. PT. El partido... Bueno, el segundo más fuerte, ¿no? Grande, el PMDB, sí, Partido Movimiento... No presenta candidato a la presidencia. Hace mucho que no presenta. Presentó, ¿no? En su momento. Itamar Franco, pero bueno, desde Fernando Enrique Cardoso... Bueno, pero Itamar Franco no fue el que quedó Sí, Itamar Franco fue el que quedó cuando sacaron a Collor. Justamente, Sarney quedó cuando murió... Sarney también era del PMDB y quedó cuando Franco, murió... Bueno, pero Tancredo era. Fueron candidatos. Lo que quiero decir es, para entender un poquito, ¿por qué nuestro sistema electoral, corre riesgos de que le pase algo así? ¿O el hecho de que cada partido tenga nuestro sistema corre altísimo riesgo. Me estoy refiriendo no al sistema político tal cual es, sino solo al diseño institucional. Al diseño institucional. Porque el sistema político tal cual es hoy muestra dos partidos grandes, dos y ya no tres incluso, ¿no? El Partido Colorado en las encuestas está en la lona. Algunos otros partidos pequeños muestran, en fin, cierta salud, alguna perspectiva de crecer, eventualmente el Partido Independiente, el Partido de la Gente ahí que todavía no debutó, pero parece que tiene alguna chance, pero sobre todo dos partidos muy grandes, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Ahora, nuestro sistema, como el brasilero, como el peruano, tiene un mecanismo electoral llamado balotaje en Uruguay, segunda vuelta, que tiene un pequeño problema, ¿no? La primera vuelta es una primera vuelta presidencial junto a una elección legislativa, donde si nadie obtiene la mayoría, van los dos candidatos más votados a una segunda vuelta. Pero como esa primera vuelta presidencial, donde nadie obtuvo mayoría, es simultánea a una legislativa, puede pasar dos cosas, ¿no? Que todos los partidos tengan bancadas muy pequeñas, este es el caso brasilero. O puede pasar algo que tiende a ser grave,
que es lo que se conoce como la reversión del resultado. Esto pasó en Perú. El que tiene más fuerza en la primera vuelta, el más votado de la primera vuelta, Keiko Fujimori en Perú, y el líder partidario con la mayor bancada, en el caso de Perú esto ya es absolutamente distorsionante porque es la mayoría absoluta de la Cámara, luego pierden la segunda vuelta. ¿Entendés? Nosotros tuvimos dos, si no me equivoco, sí, 2 o 3 segundas vueltas, creo que 2 segundas vueltas, está bien. ¿En Uruguay en total? No, 3, pero en estas 2 últimas segundas vueltas, sí, esto se advirtió. Se hizo la primera vuelta, tanto Mujica en el 2009 como Vázquez en el 2014 no lograron la mayoría absoluta de los votos emitidos en esa primera vuelta, pero el Frente Amplio logró la mayoría absoluta de las bancas. Lo que luce como una gran contradicción del sistema, ¿no? Podría... Bueno, esto es un dispositivo... Esto es como tener una bomba de tiempo adentro del sistema. Esto quiere decir que en el 2009... ¿qué fue? La calle Herrera. La calle Herrera podría haber sido electo presidente por segunda vez, que en el 2014 la calle Pou podría haber sido electo presidente, y iba a tener la mayoría del Parlamento en manos del partido más poderoso del país, con mayoría absoluta. Exacto. Ah, genial, para gobernar, una cosa fantástica. Bueno, así terminó PPK. Claro, vos dirás, hay quien dice que en Perú no hay partidos, politólogos muy destacados. Yo creo que eso es falso. En Perú se derrumbaron los partidos, pero Fuerza Popular es el único partido político. Claro, el presidente no tiene un partido político. Imagínate que el presidente le dicen PPK por sus iniciales, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se llama el partido de PPK? No sé. PPK, Peruanos por el Cambio, con K. Claro. O sea, el partido del presidente se llama como el presidente. Eso es lo antipartido. ¿Me entendés? Eso es el personalismo de la política. Eso es mucho peor. Eso en Uruguay, por suerte, bueno, tal vez Novik hasta cierto punto, pero bueno, no le puso Novik al partido. Sí, el Novik partido. Se podría llamar nuevas oportunidades para vivir intensamente con el cambio de PPK, ¿no? No le puso Novik, le puso el partido de la gente. Pero bueno, hoy por hoy no es un partido político. O la gente dirá, es el partido de Novik. La gente se acuerda más de Novik que del nombre del partido. Sí, claro. Bueno, eso no es un partido político. Partidos políticos son el Partido Colorado, el Partido Nacional, que tienen siglos, el Frente Amplio, que tiene décadas, que tiene instituciones, que... A ver, un partido político es un partido político cuando rotan los líderes, ¿no? Cuando el viejo líder ya no está y hay uno nuevo y otro nuevo y otro nuevo. No, esos son partidos políticos, esos son instituciones. Eso es muy importante porque le da continuidad a la política. Bien. Obviamente los partidos pueden cambiar, pueden desaparecer y aparecer nuevos. El Frente Amplio no existía hace 60 años. Esto está muy bien que aparezca el Partido Independiente, es un partido que se va consolidando. Bien. No está claro que haya logrado la contextura, porque ¿quién es el líder del Partido Independiente? Bueno, el líder que había cuando se fundó, Pablo Mieres, que sigue estando en esa posición. Bueno, todavía está en edad, ¿no? No digo que sea un partido personalista, porque tiene muchos rasgos de funcionamiento institucional partidario, pero no es un partido que haya probado la capacidad de sobrevivir a lo largo del tiempo. Pero me queda... La diferencia que tenemos, entonces, lo que protege a Uruguay es la densidad de su sistema político. Pero no el diseño. Pero el diseño institucional tiene elementos muy peligrosos. Muchas gracias, como siempre, Daniel Buquet. Mucha suerte para todas las cosas, menos para mañana en el partido que en tu casa jugará frente a Liverpool. Que gane el mejor. No. Que gane... Porque últimamente suelen ser mejor ustedes. Que gane el que ese día ande mejor. No quedamos que te gustaba el buen fútbol. Bueno, entonces nos vamos los dos a otro partido. Ya volvemos con La Mañana en Camino.